buenos días a todas y a todos. Es un enorme gusto recibirles en el marco de la cuarta jornada de investigación de la enfermería universitaria, la salud global, nuevos tiempos, nuevos desafíos para la enfermería, que en esta ocasión organiza en este año la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y en compañía de la presencia de dos mujeres muy universitarias, significativas para nuestras comunidades y en sus particularidades. Por un lado, nuestra invitada de honor, la doctora Tamara Martínez, y nuestra directora que se encuentra presente en la sala. En esta ocasión, pues es un placer, en el marco de estas jornadas, como les digo, primero contar con su distinguida presencia y con nuestro auditorio que, interesado en la temática, paulatinamente se va incorporando en esta mañana. Permítame, doctora Martínez, hacer una breve presentación de su currículum, que no aspira más que ser sintético, y pues de entrada le ofrezco una disculpa porque sería muy complicado leer y darle cauce a todos a todo su perfil académico universitario, pero que le va a dar sentido y contexto a nuestra comunidad, que no necesariamente es de la UNAM y que al día de hoy nos acompañan. Con su permiso, para ambas y para todos y todas ustedes. La doctora Diana Tamara Martínez Ruiz es psicóloga de formación con doctorado y maestría en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesora de tiempo completo, titular B en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y su trayectoria se basa en más de 15 años de experiencia como investigadora en líneas como migración, familia y género, continuidades y transformaciones de la vida cultural, identidades, construcción de los imaginarios sociales, así como efectividad y subjetividad. Actualmente es corresponsable del proyecto de ciencia de frontera de CONACYT, Actitudes Resilientes y Ejercicio de Ciudadanía Activa, que desarrollan miembros de familias transnacionales mexicanas de estatus migratorio mixto en condiciones de gran adversidad en el contexto económico, político, social actual en Estados Unidos y México. Lo anterior en colaboración con otras universidades nacionales. Su trabajo está conformado en indagaciones que dan cuenta de más de 30 publicaciones y que ha logrado construir avances sustantivos en su participación en más de 14 proyectos de investigación, en la dirección de más de 15 tesis y en reflexiones generadas en cursos impartidos tanto en la licenciatura como en los posgrados, así como una participación constante en eventos académicos nacionales e internacionales. Actualmente es la coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, que inició actividades en marzo del 2020 y que al día de hoy hacen resonancia en todas las dependencias de esta universidad ante una cruzada que el señor rector ha emprendido en favor de la igualdad en esta comunidad universitaria. Doctora Tamara, es un placer, es un honor contar con su presencia, pero también es un privilegio poder escuchar los planteamientos que usted generosamente nos comparta a esta comunidad interesada. Sea usted bienvenida y es suya la palabra y el micrófono. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todes que nos acompañan el día de hoy en esta charla. Pues parte del marco del 8 de marzo, en primer lugar también quiero agradecer la invitación a la maestra Rosa Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y también presidenta del comité organizador de la cuarta jornada de enfermería universitaria, y al comité científico de estas jornadas. Y sobre todo, pues reconocer, maestra Zárate, su compromiso en la labor de las mujeres en el área de la salud y en las disciplinas educativas de nivel superior y todas estas áreas. Yo les agradezco la oportunidad de conversar con todos ustedes sobre el tema de las mujeres y su papel en las ciencias, y deseo que esta charla sea de mucha reflexión y de provecho. También saludo con mucho gusto y agradezco a la doctora Rosa María Ostiguín por su moderación y acompañamiento en este evento, y a todos ustedes por estar. Quisiera decir que conmemorar el Día Internacional de las Mujeres es memorar de manera colectiva el papel de las mujeres en la historia
de nuestras sociedades que asientan futuros y mundos posibles hacia la igualdad y erradicar las violencias por razones de género. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, habla de mujer en singular, pero para mí, de entrada, es importante hablar de mujeres, porque como dicen, enunciarlo es reconocer, y nosotras partimos de reconocer la diversidad y pluralidad que hay entre nosotras. Las mujeres no somos una categoría única ni unidireccional. Ahora bien, de acuerdo con lo que señala la ONU, el 8 de marzo tiene sus antecedentes en 1848. En Estados Unidos existía una prohibición a las mujeres para hablar en una convención sobre la esclavitud. Sin embargo, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. Posteriormente, en 1909, el Partido Socialista de los Estados Unidos de América conmemora el 28 de febrero como el primer Día Nacional de la Mujer y se siguió celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. Pero es hasta 1975 cuando la ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Este hecho coincide con el Año Internacional de la Mujer y en México se realiza la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Señalar los antecedentes es visibilizar la historicidad de la lucha por la igualdad. Las primeras mujeres exigían el derecho al voto, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral, a poder ocupar espacios públicos y económicos y presencias activas, políticas y también en igualdad de condiciones de no discriminación y por supuesto la búsqueda de tener una vida libre de violencias. Lucha que hasta hoy, como todos sabemos, sigue muy persistente. Una de las demandas que se tienen como caminos para la igualdad es la de lograr cerrar las brechas de género. Cabe mencionar brevemente que las brechas de desigualdad de género nos muestran la distancia que hay entre mujeres y hombres con respecto a un mismo indicador. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres logran ocupar alguna categoría laboral con respecto a los hombres? Y el número diferencial es justamente lo que indica la desigualdad por razones de género. Contar con estos datos y visibilizarlos nos permite, por un lado, reconocer la desigualdad de facto y también monitorear cuáles son los efectos de las políticas sobre erradicación y si hay o no hay avances, y entonces plantear acciones para buscar desaparecerlas. Y para ejemplificar este tema, la imagen que les presento la obtuve de un trabajo realizado que se hizo en el CIEG en el 2020, y se puede ver que estamos rompiendo con los estereotipos de género, pero que este no es un proceso rápido. Vemos que en 1959, de 191 personas que estudiaban, solo 18 eran mujeres, es decir, un 9.4%. Para el 2019, la matrícula de licenciatura en física fue de 506 mujeres y de 1,472 hombres, es decir, el 25.5% eran mujeres. En 1969 se expidieron 7 títulos profesionales a mujeres para esta misma licenciatura. El número se incrementó a 50 para el 2019, lo que representa cerca del 32% del total de títulos de física o físicos expedidos en ese año. En el programa de doctorado y maestría en ciencias físicas, de 226 personas inscritas, las mujeres representaron el 11%, es decir, 25 mujeres, mientras que los hombres fueron el 88.9%, es decir, 201. Los datos anteriores podrían explicarse, entre otras razones, por los estereotipos de género. Estos frecuentemente se usan para justificar la discriminación de género y reforzarse a través de diversas teorías tradicionales o modernas, incluso mediante leyes o prácticas institucionales. Una dicotomía fundamental que se ha planteado en este sentido es que mientras los hombres socialmente han estado asignados al espacio público, donde se toman las decisiones políticas, sociales, económicas, las mujeres han estado asignadas al espacio privado,
donde se llevan a cabo el trabajo de cuidados y de crianza, además de lo poco valoradas y reconocidas que son estas esenciales labores en la sociedad. También se asocian ciertas características y roles sociales. Por ejemplo, el ser cariñosas, en las mujeres, el ser cariñosas, sensibles, débiles, sentimentales, dependientes, sumisas, adaptables, por ejemplo. Y por su parte, al estereotipo de masculinidad se asocia en el rol de proveedor, de ser fuertes, competitivos, racionales, valientes, poco expresivos, dominantes, independientes, y donde también se naturalizan sus conductas violentas. Pongamos, por ejemplo, la imagen popular sobre una persona científica, generalmente corresponde a un varón. Sin embargo, hay mujeres que han hecho contribuciones de gran relevancia y que vale mucho la pena comentarlas y mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, Alice Catherine Evans, en 1909, fue la primera mujer en graduarse como especialista de bacteriología de la Universidad de Cornell. Ella demostró que la leche fresca de vaca estaba repleta de bacterias y que su consumo podía enfermar a los humanos. O está el caso también de Maria Diamond, quien descubrió la neuroplasticidad rompiendo el paradigma que sostenía que el cerebro es un órgano rígido e invariable. Y fue en 1948 la primera estudiante de posgrado en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Berkeley. Está también Dolores Rubio Ávila, primera mujer en ingresar a la Escuela de Ingeniería. Fue también la primera académica en Ciencias de la Tierra y la primera mujer matriculada en la carrera de Geología en la UNAM. Está June Almeida, la primera persona en observar a un coronavirus cuya naturaleza era un misterio, pero gracias a sus desarrollos tecnológicos fue posible observarlos en el microscopio electrónico. Su aportación revolucionó la virología y también fue la primera en fotografiar el virus de la rubiola. También está Margaret Hamilton, otra mujer emblemática. Minutos antes de que el Apolo 11 alunizara, hubo un fallo en el sistema y gracias al software que diseñó, se detectaron y priorizaron las funciones, evitando una sobrecarga y la falla total del sistema. Estas son algunas de las mujeres que abrieron brecha para que las que hoy están estudiando, creando y descubriendo en el mundo de las ciencias puedan hacerlo con un poco más de facilidad, como dijo la doctora María del Pilar Carrión Castro, que hoy es directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y dice ella, aun cuando las mujeres somos más del 50% de la población en nuestro país, solo una minoría nos dedicamos a la ciencia. Muchas mujeres no han sido reconocidas por su trabajo en investigación. Debemos romper con tradiciones que impiden a las niñas que estudien lo que ellas deseen. Cierro cita. Y ejemplo de ellos son, por ejemplo, Lorena Rojas, ingeniera en sistemas computacionales. Ella vinculó a 4 mujeres indígenas de Chiapas con una universidad de la India para graduarse como ingenieras solares. Aprendieron la manera de construir y de dar mantenimiento a sistemas de energía solar para uso doméstico. También es el caso de Magdalena Trujillo Barragán, la primera mujer en obtener el grado de doctora en ingeniera mecánica. Es fundadora y responsable del Laboratorio de Procesamientos Plásticos e integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. También quisiera mencionar el caso de Nsambi Mate, mujer keniana ingeniera de materiales. Ella creó la empresa Genke Makers, encargada de hacer materiales de construcción con residuos plásticos para evitar que contaminen la ciudad. Ella recibió el premio Jóvenes Campeones de la Tierra de la ONU, por ejemplo. Y podemos ver que sí hay mujeres trabajando en estas áreas tradicionalmente masculinizadas. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemoró el pasado 11 de febrero de este año, la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y la señora Sima Bauhaus, directora ejecutiva de ONU Mujeres, emitieron un mensaje conjunto en el que señalan que, y me permito citar, la ciencia surge de la curiosidad universal que nos hace humanos, al plantear preguntas que son comunes a toda la humanidad. En este sentido, tenemos la necesidad urgente
de construir ecosistemas científicos y tecnológicos más inclusivos, transformadores y responsables, libres de prejuicios y de discriminación. Cierro cita. Este llamado nos invita a reflexionar qué ha pasado y qué estamos haciendo para modificar esta lamentable realidad. Y las cifras nos permiten ver las grandes oportunidades que se tienen en estas áreas. Por ejemplo, la UNESCO ha señalado que las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos. Y aunque representan el 33% de las personas que realizan investigación, solo el 12% de quienes integran las academias científicas nacionales son mujeres. En campos de vanguardia, como es la inteligencia artificial, solo 1 de cada 5 profesionales es mujer, es decir, el 20%. A pesar de la escasez de competencia en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando únicamente el 28% de quienes se gradúan en ingeniería y el 40% de quienes lo hacen en informática y computación. Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos. De acuerdo también con el documento de Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, que fue publicado por ONU Mujeres, algunas cifras nos muestran que las mujeres representan el 53% de las personas que obtienen el título de grado. A nivel maestría superan a los varones con el 55%. Sin embargo, para el doctorado, la diferencia se hace notoria entre las mujeres y los hombres, ya que los hombres superan en unos 10 o 15 puntos porcentuales a las mujeres y en la transición de la universidad al ámbito laboral, la brecha se incrementa aún más, pues menos del 30% de quienes se dedican a la investigación son mujeres, tal como se observa en esta gráfica. Y por su parte, la UNESCO señala que en 2018, solo el 35% del total de las personas inscritas en programas de estudio del campo de las STEM son mujeres. El documento de ONU Mujeres antes mencionado señala, y vuelvo a citar, que en todo el mundo las científicas mujeres publican menos trabajos que sus colegas hombres. Un estudio reciente que analizó 2.8 millones de artículos sobre informática publicados hasta el 2018 demuestra que si la actual tendencia continúa, no se logrará alcanzar la paridad de género antes del año 2100. Y esto según la proyección más optimista del estudio. Asimismo, es menos probable que las mujeres sean las primeras o las últimas autoras de un artículo, además de que las publicaciones escritas por mujeres son menos citadas que las publicadas por hombres, a pesar de que en el año 2018 se registró un máximo histórico. La brecha de género persiste. Del total de personas que realizan solicitudes internacionales de patentes, aún es reducida. Alrededor del 17% la tasa de mujeres inventoras. A pesar de que la proporción de mujeres inventoras ha crecido en las últimas décadas en los campos relacionados con la ingeniería, todavía se mantiene por debajo del 20%. Por ejemplo, el 18% en ingeniería civil y máquinas y herramientas, el 16% en elementos mecánicos y en monitores, en bombas, turbinas, mientras que en el ámbito de las tecnologías, información y comunicaciones, el 88% de las patentes han sido registradas por equipos conformados únicamente por hombres. Y bueno, pues es importante señalar que estas cifras son previas a la pandemia y de acuerdo con la publicación de un estudio preliminar el 15 de julio del 2020 en la revista Nature, debido al confinamiento por COVID-19, las horas de trabajo académico se redujeron en un promedio de 65 a 54 horas por semana en la comunidad científica de Estados Unidos y de Europa, lo que significó un déficit del 11% de horas en la dedicación a las labores académicas. Los grupos que registran mayores reducciones en las horas de trabajo académico
son aquellos que realizan actividades sustantivas en laboratorios de ciencias experimentales, por ejemplo, bioquímica, ciencias biológicas, química, ingeniería química, con bajas de entre 30 y 40% de horas por semana. En investigadoras e investigadores, por lo menos, al menos que tienen un hijo menor de 5 años, esta reducción se agudizó en un 17%. Y la situación fue similar para quienes ocupan del cuidado de personas mayores de 65 años. En los diferentes grupos que se analizaron, las mujeres expresan una reducción del 5% adicional a la reducción ya original en las horas dedicadas a la investigación, de acuerdo con este estudio de Nature. En áreas de conocimiento como las disciplinas médicas, la publicación de artículos por parte de autoras en journals se redujo el 16% en comparación con el año anterior a la pandemia, es decir, el 2019. Inclusive en el caso de las mujeres como primeras autoras, la reducción fue todavía del 19%. Esta realidad es compartida también por estudiantes de licenciatura y de posgrado que podrán encontrarse en una situación similar que imposibilita cumplir con compromisos académicos en las fechas establecidas. La situación de confinamiento tiene un efecto directo sobre la agudización de la atención, escuela, trabajo, cuidado, y esta tensión puede estar sobre la base de la afectación de las trayectorias de aquellos sectores de la comunidad universitaria con menos posibilidades de distribuir sus responsabilidades de cuidado. En efecto, un efecto adicional del confinamiento que no debe subestimarse son las afectaciones a la salud mental de la comunidad universitaria derivadas tanto de la situación de pandemia y los riesgos sanitarios que ha implicado, como de las dinámicas mismas de la atención, escuela, trabajo y cuidados, y de las incompatibilidades para distribuir democráticamente las distintas responsabilidades de acuerdo con las condiciones de vida específicas de las diferentes personas, es decir, de acuerdo a sexo, tipo de unión, composición de hogar, responsabilidades de cuidado, distribución de funciones, roles, etc. La exigencia de la productividad en investigación y docencia en el nivel superior no garantizan, como estamos viendo, la igualdad de género. De hecho, creemos que es al contrario, la agudiza. Deja en desventaja principalmente a las mujeres que deben combinar las tareas de cuidado al mismo ritmo y número de exigencia que el de sus pares hombres que no realizan o realizan menos dichas tareas en esa proporción. Respecto a los cuidados, también les cuento que la encuesta nacional sobre uso del tiempo 2019 nos indica que el 31% del tiempo de trabajo total para las mujeres corresponde al trabajo para el mercado. El 66% corresponde a actividades domésticas no remuneradas y el 2% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Pero para los hombres las cifras son distintas. El 69% del tiempo se dedica al trabajo para el mercado, el 28% para labores no remuneradas de los hogares y el 3% a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar. Es decir, se puede ver una tendencia contraria casi exacta en los tiempos que mujeres y hombres dedican al mercado laboral y al trabajo doméstico no remunerado. Esta encuesta, la ENUD, señala que a nivel nacional el promedio de horas semanales de tiempo total del trabajo para las mujeres de 12 años y demás es de casi 60 horas y para los hombres es de 53.3 horas. El tiempo de trabajo total identifica una brecha desfavorable para las mujeres de 6 horas más de trabajo total a la semana. La brecha que identifica esta encuesta nos permite ver que las mujeres invierten más horas de trabajo que los varones, pero también observamos que estas horas añadidas afectarán en su productividad laboral, como es el caso de la producción científica, por ejemplo. En materia de educación, la publicación Mujeres y Hombres en México 2020-2021 del INEGI, junto con INMujeres, permite ver también datos interesantes.
Las mujeres y los hombres inscritos en el nivel superior corresponden al 50, casi 51% y al 49% respectivamente de la matrícula total. En este dato puede verse que la brecha ya se está cerrando. Pero cuando analizamos la matrícula de acuerdo con la licenciatura que se está cursando, constatamos que los estereotipos se mantienen. El 74 o casi 75% de las mujeres están estudiando en áreas como educación, mientras que el 76% de los hombres cursan licenciaturas relacionadas con ingenierías, tecnologías de la información. Ahora bien, para el caso de las estadísticas de América Latina y el Caribe, específicamente para México, las mujeres menos de un punto porcentual por debajo de los hombres en los estudios a nivel doctorado. Analicemos el efecto que tuvo la pandemia SARS-CoV-2 en que las personas no pudieran concluir sus estudios durante el ciclo escolar 2019-20. El 60% de las mujeres no pudo finalizar el curso debido a la pandemia, y aquí pudiéramos inferir que influye justamente el tema de los cuidados, porque si los padres y madres tienen que salir a trabajar, hay hermanas o hermanos o personas que cuidar, suelen ser las mujeres que generalmente deben cuidarlos, ya que las escuelas no estuvieron abiertas para reabrirlas a los hijos de quienes tuvieron que salir a trabajar. Y lo anterior es una suposición, pero creo que no estamos tan alejadas en la realidad si vemos los datos que nos arrojan las investigaciones, e incluso podemos pensar que tuvieron que salir a buscar trabajo también, porque el desempleo pues azotó a las familias. Lo anterior podemos también inferirlo a partir de la información que se muestra en la tabla que estamos observando ahora, donde el 39% de las mujeres ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. Esta población, el 10%, no se inscribió por razones relacionadas con COVID, y de ellas casi el 15% fue por falta de recursos económicos y el 5% porque tenían que dedicarse a hacer quehaceres del hogar o cuidar a algún familiar. Estas cifras nos invitan a reflexionar sobre lo que reporta la CEPAL también en el informe especial denominado Autonomía Económica de las Mujeres en la Recuperación Sostenible y con Igualdad, respecto al efecto de la pandemia en las desigualdades, ya que como se observa en la imagen, 1, aumentó la demanda de cuidados en los hogares, lo que tradicionalmente es una labor designada a mujeres, aunque esto está modificándose, pero el avance es lento. 2, las mujeres están mayormente expuestas a la convivencia con agresores o potenciales agresores. 3, el porcentaje de mujeres desempleadas incrementó, entre otros factores que se señalan son por pobreza extrema. La CEPAL ha estimado que, y cito adelante, la pandemia provocará una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres que representa un retroceso de al menos 10 años. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado llegar a los niveles del 2020? E imaginemos ahora pues ese retroceso de 10 años. Veamos ahora algunas cifras relativas a nuestra universidad, donde las brechas pues siguen estando presentes. Primero, en términos generales, la distribución de los cargos de dirección por tipo de entidad académica hasta enero del 2022. En ella se observa que los hombres están sobrerepresentados en la mayor parte de las entidades, con excepción de escuelas nacionales, donde las mujeres representan el 60%. El 80 y 75% de las facultades de estudios superiores y escuelas nacionales de educación superior tienen respectivamente hombres ocupando la dirección. Si se revisa la composición de la Junta de Gobierno de nuestra universidad en estos últimos meses, observamos que en la integración del total de las 15 personas que deben constituirla, las mujeres están representadas en el 40% de las posiciones. Es importante señalar que en 2020 representaban el 38%. Significa que estamos avanzando, pero repito, los cambios todavía son poco a poco y lentamente. Como ustedes saben, la máxima figura para la toma de decisiones en la UNAM es nuestro honorable Consejo Universitario. En esta tabla vemos su composición y cómo se ha ido modificando.
Está actualizada a enero de este año, antes de la toma de protesta del actual Consejo. Puede observarse que hay paridad en la representación del profesorado, se incrementó la participación femenina de las investigadoras y del alumnado, e incluso las alumnas ya tienen mayoría. Otra figura donde las mujeres tienen mayoría es en la de las técnicas académicas, y se ve una fuerte subrepresentación entre el personal administrativo. Con respecto a la matrícula estudiantil en el 2020 a nivel licenciatura de la UNAM, clasificada en las áreas de conocimiento reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, observamos que tanto en el área 1, Ciencias Físico-Matemáticas y de la Tierra, como en el área 7, sobre Ingenierías e Industria, existe una mayor participación masculina con relación a lo que ocurre en otras áreas del conocimiento. En esas dos áreas se encuentran la mayor parte de los programas de estudios que se clasifican como áreas STEM, y en el área 3, Medicina y Salud, las mujeres superan por más del doble a los hombres, ya que representan el 68% y los hombres el 32%. Con esto podemos constatar que, al igual que en América Latina y el Caribe, en la UNAM se mantienen las mismas, ya que estas son áreas masculinizadas por tradición. Respecto a la distribución por sexo del personal académico de la UNAM, de acuerdo con su área de conocimiento, sin considerar su nombramiento o categoría, se observa que la distribución en las áreas es diferente a la del alumnado que acabamos de ver. Mientras que en solo las áreas 1 y 7 tenían sobrerepresentación masculina, para la población académica el fenómeno se presenta en todas las áreas, incluso en las que la población del alumnado es predominantemente femenina. Es claro que en áreas 3 y 4, la disparidad es menor. Puede notarse también que únicamente en el área 7, la participación de las mujeres como académicas supera a la participación femenina como estudiantes, así sea por apenas 2 puntos porcentuales. Ahora veamos la distribución de la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. En términos generales, hay mayor número de hombres y es claro que conforme se incrementa la categoría de pertenencia, la desigualdad crece. En el caso de los emeritazgos, las mujeres representan solo el 21%. Esta categoría depende de la pertenencia previa al nivel 3 y a la edad de la persona. Al revisar este mismo estímulo, pero ahora cruzando el dato en las áreas STEM del conocimiento, puede verse que hay desigualdades fuertes en los dos niveles más altos. En el caso de las candidaturas, hay casi paridad, que las mujeres representan el 48%. Los estímulos son un tema importante, ya que permiten obtener beneficios y reconocer el trabajo. Pero como veremos, son los hombres quienes gozan mayormente de ellos. Por ejemplo, en el caso del programa de primas al desempeño, el PRIDE, se observa que para la población académica general persisten también desigualdades ya descritas. Vemos que en el nivel B y el C las diferencias existen, pero son menores. Pero en el caso de los niveles A y D, la brecha es más marcada. Analizando la distribución del mismo estímulo, pero para las áreas de las STEM, la tendencia general se mantiene cerca del 43% para cada una de las primeras 3 categorías asignadas a las mujeres y el 35, casi 36% de la categoría más alta para ese mismo sector. De forma que solo 1/3 del personal académico que obtiene el nivel D de este estímulo son mujeres. Otro estímulo importante son los PEPASIG, estímulos de productividad al personal académico de asignatura, dirigido al profesorado de asignatura y que no tienen otro nombramiento como profesores o investigadores de carrera. Y a diferencia del estímulo PRIDE, el nivel que en este caso se asigna corresponde al grado máximo obtenido por quien lo solicita. Así, el estímulo A corresponde al profesorado con un título de licenciatura, el B, el que cuenta con especialidad, el C tiene una maestría y el D para los que tienen un doctorado. Y en esta gráfica se puede ver la distribución del PEPASIG entre el personal de asignatura. Sin distinguir su área de adscripción, se observan diferencias.
Sin embargo, podemos ver para el caso nivel C, son las mujeres las que tienen mayor representación con un 51%, y en los demás casos la brecha existe, pero es menor que en el caso de los otros estímulos que hemos ya analizado. Al que la brecha sea menor, no implica que sea bueno, solo que hay algunos avances. Pero para el caso de las áreas STEM existe paridad para el nivel D, pero una mayor desigualdad para niveles B y C, comparado con la población general. Las diferencias se encuentran en el nivel A, que alcanza casi el 17%, favoreciendo a los hombres. Y bueno, pues les he presentado en un número importante de cifras, no solo de México y de la UNAM, sino también de la situación de las mujeres en las ciencias en América Latina y el Caribe. Considero importante que veamos estas cifras y que identifiquemos que las brechas están presentes en nuestro país, en nuestras comunidades, pero también fuera de él. No es ningún consuelo, pero nos obliga a reflexionar sobre lo que pasa. Vimos también que hay mujeres que actualmente están trabajando en temas relacionados con las ciencias y que han habido mujeres que abrieron brecha, pero que otras mujeres, para que otras mujeres puedan estudiar lo que decidan. Por eso la importancia de fechas como el 11 de febrero, en donde se busca hacer reflexiones y hacer críticas en estas temáticas. Los temas de género tienen que ser analizados desde diferentes aspectos. Hemos abordado el uso del tiempo, por otro lado los efectos de la pandemia, o por otro lado están también los estereotipos de género. Pero revisemos lo que indica la Ley General de Educación Superior, la normatividad. Creemos que siempre es necesaria para identificar áreas de oportunidad, pero sobre todo para conocer tanto los derechos como también las exigencias a los mismos. Esta ley general se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de abril del año pasado y establece que la educación superior se tiene que orientar conforme a diversos criterios. Y entre ellos están, por ejemplo, el de reconocimiento del derecho de las personas a la educación y gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, o está también el de la igualdad sustantiva para contribuir a la construcción de una sociedad libre, justa e incluyente. Está también el de la igualdad de oportunidades que garantice a las personas acceder a educación superior sin discriminación. También está el de la excelencia educativa que coloque al estudiante al centro del proceso educativo, además de su mejoramiento integral constante que promueva el máximo logro de aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, entre otros. Es importante conocer estos criterios porque las mujeres deben saber que no pueden ser discriminadas, que tienen derecho a gozar una educación de igualdad de condiciones que los hombres, que los estereotipos no son aceptados en nuestra normatividad, que el que ellas estudien en áreas del conocimiento STEM es su derecho y que eso contribuirá a construir una sociedad, por supuesto, más igualitaria. Es importante señalar que uno de los fines de la educación señalados en la misma ley es el de impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura, el deporte y la educación física en los ámbitos internacionales, nacionales, regionales, estatales, municipal y comunitario, es decir, a todos los niveles. Y que además establece que las autoridades educativas y las instituciones de educación superior deben promover, entre otras, la aplicación de acciones afirmativas para apoyar a mujeres en el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de los estudios que cursen en educación superior. Es importante también reconocer que la igualdad que se establece en normas requiere ser llevada a una igualdad sustantiva, es decir, ir más allá de un discurso que es políticamente correcto, la igualdad, y forjar con hechos concretos una igualdad vivida y no solo discursiva o normativa, sino de facto. Por ello es que resulta tan complicado hacer esta labor, porque es una labor colectiva y de transformación profunda en las mentalidades y en los comportamientos de cada uno de nosotros. Como ven, estamos frente a un enorme desafío. En la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM,
estamos trabajando en el tema. Contamos con un programa, por ejemplo, permanente que lo hemos denominado Mujeres en las STEM, el cual pues busca desarrollar intervenciones sistemáticas a diferentes niveles de la universidad con miras a aumentar la vocación científica de las estudiantes y así incrementar la participación de las mujeres en estas disciplinas, fortalecer la trayectoria de las académicas y promover la eliminación de sesgos de género en los procesos de personal académico, así como de la productividad científica. Y la SIGU nos entendemos como una pieza articuladora de acciones que está emprendiendo cada sector de la universidad y cada entidad de nuestra comunidad. Y también en ese sentido es que trabajamos con los institutos, las escuelas, las facultades, los centros en esta labor. Nosotros acompañamos e impulsamos. También, pues nuestra labor justamente es la de impulsar políticas universitarias con perspectiva de género en los distintos ámbitos de la vida educativa de nuestra universidad. Y ejemplo de ello es justamente lo que les platicaba, la conmemoración del pasado 11 de febrero, donde tuvimos la oportunidad de sumar más de 80 actividades virtuales realizadas por diversas instancias de la universidad en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias. Sin embargo, el reto está en que sus avances y resultados logren ser permanentes en la universidad. También sabemos que aunque hemos tenido avances, el trabajo de transformación de nuestra universidad y de nuestras comunidades no está terminado. Al contrario, todavía estamos lejos de concluirlo. Y en este sentido, algunas acciones afirmativas que se podrían impulsar, por ejemplo, están incluir en la integración de los expedientes para la evaluación un apartado con información cuantitativa y cualitativa sobre las responsabilidades de cuidado u otras desigualdades vividas por la persona evaluada durante su periodo que considera su postulación. Otra puede ser prorratear de manera razonable y estandarizada para los casos similares los productos o actividades solicitadas en los rubros de sus evaluaciones cuando existan causas verificadas y reportadas de discriminación, violencia o trabajo de cuidados directos que se asocien con una baja en el desempeño esperado de la persona evaluada. Otra también puede ser renovar el estímulo inmediato anterior obtenido por la persona evaluada en el programa cuando existan causas verificadas y reportadas de discriminación, violencia o sobrecarga de trabajo de cuidados directos que se asocien con una baja en su desempeño esperado, en especial si se trata de afectaciones severas a su persona y su trayectoria. Esto ya se ha estado implementando a propósito de la pandemia y del periodo COVID-19. Y también tomar en cuenta la responsabilidad en los cuidados. Por ejemplo, hacer efectivas las licencias para ejercicio de maternidad, pero también las de paternidad. Finalmente, quisiera compartirles una reflexión de la filósofa Victoria Camps cuando nos cuenta que el feminismo de los primeros años pretendía de alguna forma masculinizar a la mujer, ella lo dice como la mujer, y esa era la forma de igualarla. Hoy el feminismo nos dice que conservemos lo que nosotras tenemos y lo que hemos aportado en nuestras prácticas y acciones y lo propaguemos a toda la sociedad. Es decir, que todo lo que ha sido exclusivo de la mujer durante muchos siglos debe salir afuera. Con ello, crear sociedades que deben ser más femeninas. Valores como los sentimientos, los cuidados, el sentimiento de estar más cerca del otro, el saber escuchar, el que se consideran más desarrollados para las mujeres, porque su tipo de ocupación las obligaba a desarrollar esos valores. Y Victoria Camps dice que esos valores son fundamentales y no deben desaparecer para que una mujer se libere. Lo que hay que hacer es que los hombres sean más femeninos, mediante el ejercicio de una ética del cuidado que persiga dos objetivos fundamentales: feminizar a los varones y entonces a las estructuras y entonces a las instituciones, a los círculos sociales y culturales, etcétera, y hacer ver que el feminismo no es solo un asunto de mujeres, sino es un ofrecimiento
para el interés común y la transformación para todas y todos en una sociedad. Con esto acabo mi presentación. Les agradezco mucho su escucha y su atención. Gracias.